Vamos a empezar a hablar de deportes en esta oportunidad con Fernando Lingiardi, aunque ustedes quizás no logren ubicarlo por este nuevo look. Fer, buenas noches. Tenemos que comenzar a hablar de Newell's y esta controvertida tarde, ¿no? Un partido donde se han generado muchísimas especulaciones. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. La verdad que es increíble lo que vimos en el partido de Newell's. Newell's quedó eliminado de Copa Argentina a manos de Sarmiento de Junín, muy desdibujado su performance, muy desdibujada, un equipo tirado a la cancha que en el segundo tiempo perdió algunos referentes puntuales por decisiones tácticas del Mono Burgos. Queda fuera de otro torneo, mostrando muy poco y con la responsabilidad en las espaldas de los pibes. Yo te propongo que charlemos un rato con Maxi Raimondi, que está ubicado en el Estadio Único de San Nicolás, después de lo que fue la participación de Newell's frente a un Sarmiento, al cual pudo tomarle cierta nota de lo que mostraba en cancha, de lo que tuvo para mostrar el equipo de Siacua, que había sido por momentos mejor en el partido de la Copa de la Liga Profesional y por otros, Newell's apenas estuvo sobre el equipo juninense. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer, Martín? ¿Cómo están? Buenas noches, aquí en el playón del Estadio Único de San Nicolás. Estaba mirando que había movimientos, bueno, queda muy poca gente aquí en el estadio. La delegación de Sarmiento de Junín, que todavía están en los vestuarios y que se van a retirar en algunos minutos nada más, pero ya no queda nadie de Newell's, que han partido rápidamente apenas terminó el partido. Se fueron los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, sin hacer ningún tipo de declaraciones. De hecho, el técnico, quien todavía sigue siendo el técnico, Germán Burgos, Fer, no dio declaraciones para lo que es la televisación oficial de la Copa Argentina. No dio conferencia de prensa para el resto de los periodistas que estamos acá, pero tampoco habló con el canal que tiene los derechos de televisar, que es prácticamente una obligación o es una responsabilidad poder por lo menos tener la palabra con esta señal. Ni siquiera eso hizo Burgos. Me parece que es una muestra contundente de cómo impacta, de cómo pega esta vergonzosa derrota aquí en San Nicolás por 1-0, en donde Newell's termina con 2 jugadores expulsados, mostrando su peor cara, su peor versión, y lo diferente que es el panorama ahora de cuando vinimos hace algunos meses atrás. Fer, ¿te acordás que pudimos charlar con todos los jugadores? En este mismo playón hablamos con cada uno de los referentes. Claro, en su momento Newell's había ganado. Ahora el clima es absolutamente otro, de total silencio, de total hermetismo, de mucha bronca. Y también de un gran cuestionamiento fundamentalmente a 2 figuras, la del técnico y la del manager o el director deportivo, Sebastián Perata, que no se fue con el resto del plantel, había venido en su camioneta particular y se retiró, Fer, en su propia camioneta. El cuerpo técnico, los jugadores y el vicepresidente Yul lo hicieron en el micro, en la delegación, tal como habían venido. Y lo que sí quería contarte, entre algunos entretelones que tenemos aquí en San Nicolás, que durante los últimos 20 minutos del partido, desde las tribunas, en donde, bueno, el partido por supuesto es a puerta cerrada, solo pueden estar un grupo muy reducido, bueno, desde esas tribunas, allegados a la comisión y a los jugadores de Newell's, gritaban "Andate Burgos", con una insistencia muy fuerte. Mientras ahí veo que se retira el micro de Sarmiento tras haber eliminado a Newell's, con un mensaje muy contundente que llegaba desde el propio club, es decir, de la propia comisión directiva y del propio círculo íntimo o familiares de algunos jugadores, enojados con el rendimiento de un técnico que hoy dirigió su partido número 13 en Newell's, con 5 derrotas, 5 empates y 3 victorias, y evidentemente las derrotas que cosechó fueron muy dolorosas. Maxi, esto que marcás es un dato muy significativo, porque, a ver, le contamos a la gente, quienes pueden ingresar al estadio siempre son allegados del club, miembros de comisión directiva, algunos colaboradores del plantel,
Por tanto, es un dato significativo. Y este potencial que vos ponías respecto de, veremos, seguirá siendo, veremos por cuánto el técnico de Newell's. A ver, uno tiene que, ya en un rato repasamos el partido, para dar cuenta de lo que estamos comentando. Somos respetuosos de todos los ciclos, lo dijimos de un lado y del otro, son pibes, están los experimentados, son emblemas, son historia de Newell's, hay que darle tiempo para ensamblar. Los primeros partidos por parte de Burgos, está bien, defendiendo en bloque, hay que encontrarle la vuelta, de a poco mostró alguna otra cosita. El tema es que cuando las papas queman, en este momento, digo, no se trata solamente de cortar el hilo por más delgado, sino de observar qué es lo que se ve en el terreno de juego. Y más allá de las lesiones, que es otro dato significativo, Newell's estuvo acompañado de lesiones durante toda esta temporada. Lo concreto es lo poco que se vio en cuanto a la reacción futbolística. Y esto no tiene que ver con los pibes, ¿no? Que hacen lo que pueden, que le han indicado vengan por acá, vayan por allá. Lo concreto es lo complicado que se vio en el terreno de juego, insisto con eso. Por eso te contaba yo, Fer, lo que vos señalabas es cierto. Yo no pude identificar a quienes gritaban, no reconocí la voz, pero desde la tribuna en donde gritaban Andate Burgos había dirigentes, había jugadores que no podían estar o no estaban en la lista de concentrados de este partido y había algunos allegados a los jugadores, algunos familiares. Es decir, ese círculo íntimo tan pequeño estaba en la tribuna de donde gritaban andate Burgos, a quien evidentemente lo señalan como el responsable, que hace 2 meses solamente llegaba con una enorme expectativa, que parecía que venía el heredero del juego del Cholo Simeone a dirigir Newell's, y ahora está en un momento en donde recibe críticas y cuestionamientos por un montón de lados, y no solo del hincha, sino también del propio seno de la comisión directiva, que sienten que ya no lo pueden sostener más. Y vos, recuerdo que lo hablamos la semana pasada también, señalabas lo de Burgos, incluso las polémicas conferencias de prensa en donde él decía que el equipo había jugado bien cuando todos habíamos visto otra cosa, o el último partido que la conferencia duró 2 minutos, apenas 2 minutos toda la conferencia del DT. Bueno, lo cierto es que cuando terminó el partido, a la gente de prensa de Newell's, que se acercó amablemente a contarnos que no iban a hablar y no iban a hacer declaraciones, le preguntamos, ¿renunció? Porque es la pregunta que sobrevuela acá en el Estadio Único San Nicolás. ¿Renunció? No. Esa fue la respuesta escueta. Pero bueno, hay por supuesto mucha expectativa de qué es lo que puede pasar en las próximas horas, porque Newell's, bueno, quedó afuera de todo, de la Copa de la Liga, de la Sudamericana prácticamente eliminado, y hoy aquí en San Nicolás también fuera de la Copa Argentina. Maxi, volvemos en un rato para ver si hay alguna novedad.